Bien, cada 2 de abril se conmemora en el mundo el Día de la Concientización del Autismo, una condición que no tiene cura y que presentan 62 por cada 10.000 habitantes, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Sí, queríamos conocer más sobre el autismo, su tratamiento, la realidad en Chile. Estamos esta mañana con Marjorie Lara, de la Fundación Mis Talentos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Marjorie, bienvenida. Sí, queremos aprovechar de conocer un poquito más de este trastorno generalizado del espectro autista, técnicamente cómo se llama. ¿Qué es, en primer lugar? Como muy bien lo dijeron, es una condición, no es una enfermedad que muchas veces se tiene esta confusión. Las personas dentro del espectro autista hoy abarca lo que era el autismo y el síndrome de Asperger, están hoy dentro de esta nueva denominación y son personas que tienen características singulares. Tienen algunas dificultades para comunicarse, para relacionarse. También hay un ámbito sensorial que está afectado y por otro lado tienen intereses particulares que los caracterizan. Ahora, ¿es diferente entonces el autismo del Asperger? Sé que los dos están dentro del trastorno o del espectro autista, pero no sé si en el caso del Asperger, por ejemplo, siempre se dice son personas que pueden ser competentes, que no van a colegios especiales, que son muy inteligentes, muy brillantes en algunas materias. En el caso del autismo propiamente tal, con la diferenciación antigua, ¿hay más o menos esas mismas características o es mucho más severo? Claro, hay una distinción como de funcionalidad entre el autismo y el Asperger, pero ambos son personas que tienen competencias. Nuestro desafío está en conocerlo, determinar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y ahí enfocar nuestro trabajo. Claramente antes los estudiantes con Asperger estaban dentro del sistema regular probablemente sin un apoyo y que pasaban quizás desapercibidos como las personas que eran más antisociales o con menos relaciones. Pero hoy en día están todos los estudiantes dentro de las escuelas regulares con los programas de integración. Ahora, hay distintos niveles, ¿no? Dentro del autismo hay diferentes grados. Hay algunos más severos, otros menos severos, que van desde las dificultades en el lenguaje y la comunicación. Hay algunos que casi no lo tienen, que serían los casos más graves, ¿no? Y casos más leves con dificultad para interactuar socialmente. Claro. ¿Esos son los casos más frecuentes? Dentro de la escuela regular, que es el escenario donde yo me muevo hoy, hay muchos chicos que tienen dificultades comunicativas. Ahora, si bien una persona no habla, podemos buscar un sistema alternativo de comunicación. Entonces, tampoco es una limitante en la medida que tenemos los apoyos necesarios para que él se comunique. Y las relaciones sociales siempre son un desafío, ya que no entienden muchas veces el lenguaje figurado, las bromas, pero todo eso se puede intencionar y ellos van aprendiendo para poder relacionarse mejor. Ahora, esta es una condición con la que se vive, en el fondo, para siempre. No es que se supere, pero sí me imagino que se ha ido avanzando desde la terapia ocupacional, no sé, con distintas técnicas. El que todos conozcamos y hablemos más de esto sin duda le va a facilitar algo más las cosas a las familias que muchas veces ante esta realidad se pueden quedar paralizadas pensando que les toca algo muy difícil de vivir. Tengo yo la impresión de que esa dificultad está más en nosotros que en ellos mismos o en sus hijos, por ejemplo. Claramente ese es un gran cambio que estamos viviendo, que es dejar de centrarnos en el estudiante y sus características y ser responsables de los cambios a nivel social que podemos brindarle las posibilidades de educación, los apoyos que ellos requieren. Porque como tú dices, es una condición. Esa persona va a desarrollar herramientas para enfrentarse a la sociedad, pero nosotros como sociedad tenemos que cambiar, ser más flexibles, ser más tolerantes, ser más respetuosos con la diversidad. A veces por la desinformación, además en la sociedad actuamos de manera muy drástica al juzgar. Se tejen muchos mitos. Además, el diagnóstico es difícil, no es simple y es tardío acá en Chile. Después de los 3 años, los papás viven y las familias describen en los sitios que están dedicados a esto en Chile, en que pasan de especialista en especialista. Hay poca especialización dentro del mundo médico. Se confunden las cosas. Primero se tacha al niño de mañoso o que los papás no hacen nada, un niñito problema. Hay toda una confusión, entonces parece que el principal drama inicial es precisamente descubrir y diagnosticar. Exacto, la pesquisa temprana tanto como la atención temprana son fundamentales. Ahora, ¿qué pasa con el autismo? Que es una discapacidad invisible, porque a la vista de las personas no vemos ningún rasgo o ninguna señal que me indique que es diferente. Por lo tanto, siempre es importante porque, como tú dices, puede ser malcriado, que los papás no saben poner límites, entrégamelo una semana y yo te lo entrego derechito. O sea, hay mucha crítica frente a la crianza porque se desconoce la condición y además lo que se conoce de autismo es una persona que está ensimismada y que no se comunica. Bueno, es toda una caricatura, ¿eh? Yo
yo creo. Exacto. Cuando uno dice, ya andas medio autista, exacto. y eso se dice muy a la ligera, lo que puede generar no solo un tremendo dolor en esa familia, sino que también una percepción súper errada de lo que significa ese trastorno. ¿Cuáles son como los indicadores tempranos? ¿Cuándo una familia debiese decir, esto no es tan típico, esto puede ser una condición distinta dentro del espectro autista? Las primeras alertas, señales que nos pueden entregar nuestros hijos o los niños en general. En el ámbito comunicativo son alrededor de los 2 años perder ciertas funciones comunicativas que habían aparecido. Muchas veces... Espérame, que haya un retroceso, Exacto. no que no se haya logrado, porque igual tenemos niños de 2 años que no hablan y es perfectamente normal, digamos, y va a un ritmo distinto que otro niño, que no necesariamente va a derivar en esta condición. Sí, exacto. Hay funciones que estaban y que luego no están, desaparecen. Hay un tema con el contacto visual, con el contacto con otros niños y además con los juegos. Muchas veces en vez de hacer un juego funcional del autito voy ordenando o apilando, organizo por colores, tengo mucha estructura siendo muy pequeño. ¿Tienden a jugar más solitos? Sí, tienden a jugar más ¿Se solos. aíslan un poco más? Sí, Me y los llama la juegos atención son lo que eso, decías tú de- alinear objetos, organizarlos, Ya. ¿no? Que el auto corra por el suelo. Con más estructura, digamos. Sí. Lo otro, me parece súper relevante, el contacto visual. Ese puede ser otro síntoma Hay otro o indicador. indicador. ¿Cómo es eso? ¿Cómo responde visualmente un niño que tiene autismo? Nosotros en general nos miramos cuando estamos comunicándonos. El niño con autismo no siempre mira, pero si se lo solicitamos probablemente lo va a hacer. Pero hay una evasión del contacto visual por un tema sensorial, porque ellos también sienten y perciben diferente, así como expresan diferente. Por eso es muy importante también el tema de los alimentos, la ropa, las texturas, lo que les molesta. La parte sensorial es fundamental. Como decía... Hay muchos que no les gustan los ruidos fuertes, Los ruidos, las olores luces, fuertes, exacto. claro. Son hipersensibles a algunas O cosas. hiposensibles requieren más fuerza, sentir los estímulos de manera diferente. ¿Sabes qué? Respecto de esa capacidad distinta de sentir, yo me pongo harto en los zapatos de los papás que tienen que vivir algo así y uno, claro, no sabe cómo ser papá un poco y responde a los cánones tradicionales y también me imagino que hay todo un aprendizaje que esas familias tienen que hacer. ¿Cuánto apoyo hay para las familias? He conocido gente que ha tenido hijos. Recuerdo un caso de una chica que su hijo tenía Asperger y me decía, para mí lo más tremendo, Carla, ha sido que mi hijo no me retribuya el amor de la manera en que uno espera. Claro. Uno espera que tu hijo te abrace, te diga mamá te amo, que sean afectivos y me ha tocado ver un niño que no se conecta conmigo de esa forma y a mí se me rompe el corazón. Sí. Y en el fondo hay todo un aprendizaje, es decir, no es que tu hijo no te quiera, a lo mejor te lo expresa, pero de otra manera. ¿Cuánto se está ayudando a las familias en Chile? Más allá del caso del niño. Es poco. La verdad es que la familia toman un gran gasto apoyando justamente a los niños, pero la familia en sí no está protegida. Nosotros dentro de los programas de integración sí tratamos de hacer un trabajo que son los talleres para padres, en los cuales vamos acompañando a la familia en este proceso, porque además va quedando sola, porque este niño tiene conductas diferentes, las familias los van aislando, entonces en realidad se van cerrando sus redes de apoyo. Por lo tanto, es fundamental y es algo que está en deuda para las familias. Ya, y yo me imagino, perdón Gonzalo, que cuando un niño tiene este trastorno y llega a las comunidades escolares hay que hacer un tremendo esfuerzo de acoger, o sea, de tratar todos, porque también me ha tocado muchos que reciben reclamos, como, no, lo que pasa es que tu hijo no entiende el humor de mi hijo, entonces, ¿cómo tu hijo no entiende el humor de mi hijo? Porque son niños que suelen ser muy literales, que no entienden mucho lo abstracto, las cosas como mágicas que de repente nosotros usamos para explicarle a los niños. Eso puede ser bien frustrante y doloroso para esas familias, pero creo que lo hablamos poco, desde el punto de vista de cómo le afecta a los papás esto. Sí, exacto, porque tener a una persona incluida en un espacio regular no me indica un éxito en el proceso, por lo tanto hay que hacer un trabajo consistente con los otros apoderados, con los compañeros de curso y con la comunidad educativa en sí, porque necesitamos un espacio inclusivo que respete la diversidad y que informe, que vayan presentando las características de este niño para que los demás vayan pudiendo ayudarlo y no etiquetándolo con un diagnóstico que sea perjudicial para él, sino más bien diciéndole, este chico, no sé, le cuesta entender las bromas, pero tú puedes acercarte y explicarle cuando ocurra. Hay que empezar a crear entre ellos, también entre los pares, mucha ayuda. ¿Hay algunas situaciones que de una u otra manera se hacen cargo de algunas problemáticas? Por ejemplo, la ley antidiscriminación, hay normativa en torno a buscar la inclusión, por ejemplo, los servicios de capacitación como CENSE, pero ¿qué hay en Chile en materia de salud para colaborar con las personas que tienen esta condición y sus familias en materia de terapias, en materia de educación? ¿Qué apoyo hay?
Bastante poco. Se ha ido avanzando en cuanto a incluir la terapia ocupacional dentro de los programas de apoyo a autismo, porque antes no se consideraba. Y la integración sensorial es fundamental en cómo una persona funciona. En cuanto a educación... ¿Qué es la integración sensorial? Es cómo nosotros procesamos los estímulos del ambiente y logramos dar una respuesta adaptada a este estímulo. Ya. Es decir, si hay un ruido fuerte, este niño va a gritar y se va a tapar los oídos, que quizás es una reacción que no todos tenemos porque logramos regularnos internamente. Entonces es un trabajo que hace la terapeuta ocupacional y que le permite a ese niño ir modulando los estímulos del ambiente. ¿Y eso está incluido en qué? No, o sea, hace poco se incluyeron ¿esas terapias ocupacionales, pero no sé qué cobertura tienen realmente. Creo que en ISAPRE, no sé si en FONASA aún están cubiertas. Marjorie, ¿y esas terapias o toda la estimulación que se puede hacer, toda la reeducación a lo mejor de los estímulos, de lo sensitivo, de lo sensorial, ha demostrado ser efectiva? ¿Y qué tan importante es entonces que esa pesquisa sea temprano, que los papás puedan tener un buen diagnóstico y partir con un niño muy chiquitito, ojalá a los 3 o menos años, para que en el fondo, no sé, me imagino, al momento de tener que entrar al colegio en primero básico o cuando ya sean un poquitito más grandes y haya otros como requisitos sociales, estén más preparados? Sí, claramente una pesquisa temprana y una atención temprana marcan una diferencia en cómo este niño va a transitar en su desarrollo. ¿Se agudiza menos? Sí. ¿Se agudiza menos? Lo que pasa es que este niño va creando herramientas de cómo enfrentar diferentes situaciones. Tanto a nivel, por ejemplo, vamos a enseñar cómo se juega, vamos a enseñar el respeto de turno. Bueno, si esto es como aprender a hablar, a caminar, pero en otro contexto, digamos. Ellos tienen que aprender un poco más a adaptarse a la estructura social. Se van intencionando los aprendizajes que socialmente, por imitación o por mirar, no se están aprendiendo de forma natural. A grandes rasgos, en el fondo, ellos, sus 5 sentidos, perciben diferente al resto. Eso es, y hay que tratar de hacer conversar al resto de la sociedad con ellos, digamos. Exacto. Y tener más conciencia de inclusión. Sí, pues absolutamente. Yo no sé si los colegios están preparados. O sea, yo creo que estamos en un tránsito. ¿Cierto? Creo que abrirnos ya a recibir la diversidad es un paso importante, pero necesitamos capacitarnos, necesitamos informarnos, necesitamos ser conscientes del aporte que como profesores o como profesionales dentro de la educación podemos aportar en la vida de este niño y de esta familia, que muchas veces, como ya estamos conversando, no tiene otra fuente de apoyos, por lo tanto es esencial. Sí, ojo, y tenemos que nosotros, los que estamos fuera de ese contexto, también trabajar nuestra tolerancia a la frustración, porque muchas veces ocurre que al no tener la respuesta que esperamos en ese niño que tiene el trastorno, la gente dice, no le importa, no lo siente, y no, sienten y son tremendamente sensitivos. O sea, también uno entender que la respuesta no tiene que ser necesariamente la que uno espera, puede ser otra. Es un aprendizaje para todos al final, si al final somos todos distintos, esa es la gracia. Muchas gracias, Marjorie. Gracias por venir en este día. Es un tema relevante en este día, además, que estamos concientizados. Y recordar que son 365 días que las personas con autismo lo necesitan. Hoy es un día importante porque lo recordamos, pero no nos podemos olvidar el resto del año que está. Sí, pues este es un día para ponerlo en la agenda, para hablarlo, para entender y aprender, pero para aplicarlo son necesarios todos los días. Toda la razón. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día, nos vemos.